participado. Mi nombre es Marta Hernández, yo soy profesional de la Seremi de Medio Ambiente, encargada de biodiversidad y de temas de humedales, y hoy seré la moderadora de este último ciclo de charlas que nos convoca. En esta cuarta jornada estará dedicada a revisar diversos aspectos asociados al tema humedales. Por ejemplo, la valorización de los servicios ecosistémicos de estos espacios, aspectos legales, gestión y conservación de estos importantes ecosistemas. Y para ello contaremos con 3 ponencias y, bueno, luego de estas 3 ponencias vamos a tener un espacio de conversación, de reflexión con nuestros expositores, en donde los invitamos, por cierto, a que hagan sus consultas. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Es que en este caso las preguntas tienen que realizarse en la barra de Zoom, ustedes pueden observar abajo, la barra de Zoom en una herramienta llamada preguntas y respuestas. En ese espacio se van a recibir las preguntas o consultas que tengan a uno o más de los expositores. Y para otros tipos de comentarios, saludos o felicitaciones, puede ser en la herramienta chat. Les recuerdo, preguntas y respuestas solamente en la herramienta de preguntas. Saludar a quienes hoy día nos acogen, la Universidad Católica de Temuco, hoy día es la anfitriona de este seminario, en esta 10ª versión que les comentaba. Agradecer al equipo que está detrás de este ciclo de charlas, a las personas que trabajan y que están pendientes de la plataforma que hoy día también está en Facebook. Agradecerles a ellos su compromiso y trabajo, también al equipo organizador de este seminario que está integrado por la Pontificia Universidad Católica de Villarrica, la Universidad Católica de Temuco, que es la anfitriona, como lo dije, CONADI, CONAF, y también un programa que tiene que ver con la Reserva de la Biosfera Araucarias. Ellos son los organizadores, personas que están detrás de este importante seminario que para nosotros ya se ha transformado en un hito anual. Bueno, vamos a partir hoy día esta jornada con 3 ponencias, como les comentaba. La primera charla está a cargo del señor Ernesto Ortiz, colaborador de la Fundación Kennedy, quien es candidato a doctor del Departamento de Geociencias de la Universidad de Sydney, Australia. Entre 1992 y 96 trabajó como líder de proyectos en el Programa Australiano de Conservación Marina, donde dirigió el proceso de planificación de un sistema estatal de áreas protegidas marinas y estuarinas. Paralelamente formó parte de un equipo técnico que llevó a cabo la regionalización biogeográfica costera y marina de Australia. De vuelta a Chile en 1998, trabajó como experto en áreas marinas protegidas y como experto en biodiversidad en lo que era en esa época la Comisión Nacional de Medio Ambiente, donde dirigió la Unidad de Biodiversidad y Departamento de Recursos Naturales. En el año 2002 fue el coordinador y especialista de la zona costera del fortalecimiento de planes de desarrollo regional de pesca, turismo y zona costera de la 4ª región. Hasta el 2010 se desempeñó como director magíster en SIG y sensores remotos del Departamento de Recursos Naturales de la Universidad del Mar. Es fundador del Observatorio Ambiental Algarrobino y colaborador de la Fundación Kennedy. Hoy día el señor Ernesto Ortiz expondrá sobre la valorización económica de los servicios ecosistémicos proporcionados por los humedales. Ernesto, te dejo para que compartas tu exposición con nosotros. Los invitamos a todos los asistentes a hacer preguntas con toda la libertad que quieran. Buenos días, señora Marta. Sabe que cuando trato de comenzar el video, me dice que no puedo porque el huésped lo ha detenido. Vamos a ver eso enseguida con Claudia. Claudita, ¿nos puedes ayudar, por favor, con la presentación de Ernesto? Ahí apareció, listo. Perfecto. Ahora voy. Muy bien, Ernesto. Bienvenido. ¿Estamos bien? Perfecto. Proyecta, por favor, Ernesto, eso. Muy bien, ahora sí. ¿Estamos bien? Listo. Aquí vamos entonces.
Primero que nada, muchas gracias a los organizadores por invitarme a poder conversar con usted acerca de la valorización económica de los servicios ecosistémicos que nos prestan los humedales. En realidad, nosotros por mucho tiempo pensamos y creímos que estos servicios ambientales que nos prestan los ecosistemas eran una suerte de servicios infinitos, ¿ya? Por lo tanto, los usábamos a destajo y no nos preocupábamos mayormente de esto. Desgraciadamente, el nivel de degradación de los ecosistemas, tanto a nivel global como nacional o local, nos ha demostrado o nos está empezando a demostrar lo equivocado que nosotros estábamos. Este pensamiento se tradujo en un momento determinado en fallas de tipo políticas, fallas de tipo mercado y fallas de información que recibieron una señal equivocada acerca del valor económico que tenían estos servicios ambientales de los cuales nosotros estamos hablando. Lo cual, ¿no es cierto?, llevó a un menosprecio, si ustedes quieren, o a una falta de valorización de lo que estos servicios proveían a la raza humana. Producto de ello, en el año 2005 hubo un gran esfuerzo, ¿ya?, por empezar a integrar el componente económico de estos servicios ecosistémicos que nos prestan los distintos ecosistemas, uno de ellos siendo humedales. Y se hicieron en el año 2005 el esfuerzo milenio y luego en el año 2010 lo que se llamó la economía de ecosistemas y biodiversidad, los fundamentos ecológicos y económicos, ¿ya? Y este fue un estudio, un metaestudio que se preocupó de ver cuáles eran los valores, ¿no es cierto?, que podrían tener estos servicios de ecosistemas. Pero para empezar a hablar de esto, ¿no es cierto?, y empezar con los pies bien puestos en la tierra, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es decir que todos los humedales, ¿no es cierto?, estén donde estén, se encuentran bajo la tuición administrativa de uno o más comunas, ¿no es cierto? Las comunas son unidades básicas administrativas de usos múltiples, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y la evaluación económica es acerca de elegir entre usos alternativos de recursos escasos. En este caso, el recurso escaso, ¿no es cierto?, es el territorio. Dentro de esto, si nosotros vemos, ¿no es cierto?, lo que es la Ley General de Urbanismo y Construcción y la ordenanza que la acompaña, podemos ver que cuando nosotros hablamos de usos múltiples, hablamos fundamentalmente de 6 tipos de usos múltiples que son los que tenemos en la pantalla, ¿no es cierto? Residencial, actividades productivas, equipamiento, infraestructura, espacio público, área verde. Si nosotros nos quedamos con esto, en realidad podemos pensar que no es tanto el problema, territorio hay harto, son 6 usos, podemos acomodar los distintos usos sin mayores inconvenientes. Sin embargo, si nosotros vamos a ver esto más en detalle, y vamos, por ejemplo, a lo que es el uso residencial, vemos que dentro del uso residencial existen 3 clases distintas, que son vivienda, hogar de acogida, local destinado a hospedaje. Y dentro de cada una de estas clases existen una serie de subclases más, ¿ya? Lo mismo ocurre con actividades productivas, lo mismo ocurre con equipamiento, lo mismo ocurre con infraestructura, con espacio público y con áreas verdes, ¿ya? En total, estamos aproximadamente hablando de alrededor de 100 usos distintos, más etcéteras, que pueden significar cualquier cantidad de usos más, y más otros, que también pueden significar cualquier cantidad de otros usos, ¿ya? Y en ese sentido, cada uno de estos usos, lo que le ofrece al territorio, de una u otra forma, es plata, ¿ya? Y afuera, en el mundo real, hay muchas personas que piensan que la economía es lo que debe primar en todo este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, ante una situación como esta, ¿no es cierto? Y más aún, teniendo presente que con la nueva ley de humedales urbanos vamos a tener otro tipo de figura que va a ser incluido dentro de estos usos múltiples, ¿ya?, que son las áreas de protección de valor natural, ¿no es cierto?, que son las que van a ir a proteger nuestros humedales urbanos. Estamos hablando de más de 100 usos
cada uno ofreciéndole al territorio financiamiento o dinero de una u otra forma. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, para poder detener, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, este embate que tenemos por el territorio fundamentalmente, desde inmobiliarias y desarrollo de otro tipo también, ¿no es cierto? Bueno, en realidad, cuando hablamos de esta nueva figura, no es que vayan a constituir un nuevo uso de suelo, que habría sido lo ideal en realidad, porque al constituir un nuevo uso de suelo, se habría abierto una puerta dentro de la Ley General de Urbanismo y Construcción para poder incluir posteriormente clases y subclases, al igual que existen en el resto de los usos. Pero eso no va a ser así. Por lo tanto, probablemente va a ser necesario zonificarlas como áreas verdes, ¿ya? Van a seguir siendo bienes de uso fiscal, ¿ya? Lo que indica que el dueño del terreno va a seguir siendo el particular, ¿ya? Entonces, frente a esta situación, ¿no es cierto?, ¿con qué contamos nosotros para poder defender nuestros humedales frente al embate del desarrollo descontrolado en el cual nos encontramos? Bueno, lo que tenemos, tal como el título lo mencionaba, ¿no es cierto?, es la valoración económica de servicios ecosistémicos, que se generó, ¿no es cierto?, originalmente como una forma de balancear, de tener un balance entre aquella parte de la sociedad que piensa que los recursos y los servicios ambientales están para utilizarlos a destajo, y aquella parte de la sociedad que piensa que todos los sistemas naturales deben dejarse sin tocar, sin utilizar, sin hacer nada, porque ese es el derecho que tienen. Obviamente nosotros estamos en el medio, somos el jamón del sándwich, y tenemos que ser capaces de reconocer que si bien es cierto el sistema natural está ahí, el sistema natural también está ahí para beneficiarnos a nosotros, lo importante es la forma en la cual lo hacemos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, estos servicios de ecosistémica nos dan un marco de referencia, ¿ya?, que nos permita balancear esto, garantizando la libertad de las distintas comunidades, ¿no es cierto?, a llevar a cabo actividades económicas que sabemos que pueden alterar el medio ambiente. Cuando hablamos de valoración económica, tenemos que hacer una pequeña diferenciación entre lo que es la valoración económica clásica y lo que es la valoración económica para sustentabilidad, ¿ya? En el caso de la valoración económica clásica, el valor es el precio que los individuos están dispuestos a pagar por un bien o servicio, y el objetivo de esto es que contribuya al bienestar individual. La economía clásica, el objetivo de la economía clásica es la maximización de la utilidad individual, de la utilidad del individuo, ¿ya? Pero muchas veces, en el mundo real, esto se traduce en situaciones que no son aceptables, por decirlo así. ¿Cierto? Además de maximización individual, necesitamos tener otros objetivos que pueden ser igual de importantes. ¿Cuáles son ellos? Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar objetivos para sustentabilidad en términos de valoración económica. El primero de ellos tiene que ver, ¿no es cierto?, con ser capaces de explotar los recursos, ¿no es cierto?, y trabajar con el medio ambiente sin ir más allá de los límites que estos sistemas tienen, ¿no es cierto? El segundo tiene que ver con una distribución de los recursos, pero más importantemente de los derechos de propiedad, equitativamente dentro de nuestra generación, las generaciones futuras, pero también entre nosotros los humanos y el resto de las especies. Y un tercer objetivo, ¿no es cierto?, tiene que ver con distribuir eficientemente, ¿no es cierto?, estos recursos, importantemente aquellos recursos que no han sido considerados comerciales hasta ahora, como lo son los servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? En realidad los servicios ecosistémicos, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la economía, ecosistemas y biodiversidad, son las contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que si nosotros tenemos un lugar donde hay servicios ecosistémicos, pero esos servicios ecosistémicos no son utilizados por el hombre,
no son considerados servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son los tipos de servicios ecosistémicos? Bueno, el mismo estudio al cual hemos hecho mención, ¿no es cierto?, hizo una clasificación de estos servicios, de estos servicios ambientales en servicios de aprovisionamiento, servicios regulatorios, servicios de hábitat o de soporte y servicios culturales, ¿no es cierto? Y en ese sentido, volvemos, ¿no es cierto?, que el objetivo es la sustentabilidad, entonces el valor que nosotros le asignemos a cada uno de estos componentes tiene que estar en relación al objetivo de sustentabilidad que se quiere alcanzar. Bueno, ahora si nosotros vamos a ver la valoración de estos sistemas, de estos servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Lo que tenemos acá en esta tabla es el resultado de este estudio realizado por la economía de ecosistemas y biodiversidad, donde agrupa, ¿no es cierto?, los distintos tipos de humedales que se encuentran en el mundo, ¿no es cierto?, y cada una de las categorías o clases, ¿no es cierto?, de servicios que ellas proveen. El número de estimados que nosotros tenemos acá es el número de estudios que fue considerado para ese ítem en particular. La columna a continuación es el valor mínimo en dólares internacionales por hectárea por año, que son dólares americanos, y el valor máximo que se encontró para ese mismo ítem en el estudio en comento, ¿no es cierto? Lo primero que podemos ver acá, ¿no es cierto?, es que hay una serie de servicios que prestan una cierta utilidad y que se le puede asignar un valor, pero lo primero que salta a la vista es la gran variabilidad que existe. Por ejemplo, si vemos arrecifes de coral y vemos la primera categoría, que son servicios de aprovisionamiento, hay 33 estimados que van desde un valor mínimo de $6 por hectárea por año a 20.892. O sea, la variabilidad es grande. Si nosotros vemos, en general es más o menos lo mismo. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es llamar la atención en dos puntos. Si nosotros vemos el valor que tienen los servicios culturales dentro de los arrecifes de coral, ¿ya?, es un valor bastante elevado, ¿ya? Y nosotros vamos a los sistemas costeros, donde están los estuarios, que es donde se encuentran los humedales, porque en realidad los humedales son una parte de una unidad llamada estuario, ¿no es cierto? Y vemos qué es lo que ofrecen los servicios culturales. También vemos que ofrecen, ¿no es cierto?, una buena cantidad de plata en términos de dólares por hectárea por año, ¿ya? No se puede apreciar exactamente lo mismo en plantas intermareales, ¿no es cierto?, y en manglares, ¿no es cierto?, porque ahí la mayor cantidad de plata se va en los servicios regulatorios, que es donde mejor trabajan ellos, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con las humedales tierra adentro y con los ríos y lagos, aunque ya vamos a conversar acerca de una hipótesis del por qué ocurre esto. Luego, si nosotros vamos a la valoración de sistemas costeros, por ejemplo, ¿no es cierto?, y vemos qué es lo que ocurre, es lo que conversábamos ya. Primero, lo primero que encontramos es que prácticamente no existen estudios, ni para servicios de aprovisionamiento, ni para servicios regulatorios. Tampoco existen para servicios de hábitat, y existen algunos para servicios culturales que indican un muy buen retorno, ¿ya? Acuérdense de esto. Ahora, si nosotros vamos a ver los valores monetarios de los servicios que proveen los humedales costeros y los humedales tierra adentro, y vemos de dónde sale la plata, ¿ya?, que se acumula, vemos, por ejemplo, que en el caso de los humedales costeros, en servicios de aprovisionamiento, que hacen un total de $8.289, 2.600 vienen de alimento, 4.240 de agua, proporción de agua, ¿no es cierto?, y 1.414 de materiales, materiales productivos, ¿ya? Bueno, la verdad es que nosotros, acá en Chile,
no ocupamos los humedales prácticamente para ninguna de estas cosas. Luego, si vamos a los servicios regulatorios, la mayor cantidad de dinero sale del tratamiento de aguas, ¿ya? Purificación de agua, cosa que nosotros tampoco hacemos mayormente. Por lo tanto, apoyarnos en este tipo de cosas no sería muy factible. Y nosotros vamos a los servicios de hábitat, ¿ya? Y pensamos, ¿no es cierto?, en mantención de ciclos de vida. Eso significa documentar de buena forma, ¿no es cierto?, que ahí hay una cantidad de especies que tienen su ciclo de vida completo ahí. ¿No es cierto? Vale decir, tener ciertos servicios de hábitat en términos de protección del pool genético, ¿ya? Eso significaría que nosotros dentro del humedal tenemos especies endémicas. Y eso habría que demostrarlo también de buena forma, porque si no tampoco podría ocuparse. Y luego vamos a servicios culturales, donde curiosamente, ¿no es cierto?, prácticamente no hay un valor asociado muy grande con respecto a oportunidades por recreación y turismo. Si ahora vamos a los humedales, ¿no es cierto?, tierra adentro, vemos que las situaciones son relativamente parecidas. ¿De dónde sale la plata? Sale de alimentación, de provisionamiento de agua y de materias primas. De nuevo, es la misma situación que en los humedales costeros. Nosotros realmente no trabajamos mucho eso. Lo mismo ocurre con los servicios regulatorios, lo mismo ocurre con los servicios de hábitat, como ya se ha explicado. Y los servicios culturales, ¿no es cierto?, vemos que hay un agregado más, ¿no es cierto?, en términos de valor monetario asociado a estos servicios culturales. Sin embargo, es bastante bajo, ¿ya? Ahora bien, si nosotros vamos en particular a lo que es el secuestro de carbono, ¿ya?, que es probablemente el servicio que ha recibido más atención durante el último tiempo, ¿no es cierto? Tenemos que decir que sí, efectivamente, ¿no es cierto?, el secuestro de carbono y los humedales, ¿no es cierto?, fundamentalmente los humedales costeros, tienen la capacidad de ser muy buenos retenedores de carbono, ¿ya? Pero también tenemos que decir que para que esto funcione, los sistemas tienen que estar funcionando también de buena forma. Y como ya vamos a ver más adelante, en la medida que estos sistemas se degradan, ¿ya?, el secuestro de carbono ya no es tan maravilloso y se puede transformar en secuestro de otras cosas, como vamos a ver. En este caso, ¿no es cierto?, fundamentalmente, uno de los problemas asociados, ¿no es cierto?, es que los humedales emiten metano, que pueden transformarse en sumideros de metano, ¿ya? De hecho, los humedales del mundo dan cuenta del 20% de la producción de metano que va a la atmósfera, ¿ya? El metano es un gas que tiene un potencial de calentamiento global de 25 y dura entre 12 y 15 años en la atmósfera. Pero además, también tenemos una producción de óxido nitroso, ¿ya? Y el óxido nitroso tiene un potencial de calentamiento global de 310 y dura 120 años en la atmósfera, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, las bondades están, también hay problemas asociados a estas bondades. ¿De qué depende la capacidad de secuestro? Depende, por ejemplo, del tipo de humedal. ¿Por qué el tipo de humedal? Fundamentalmente porque en forma natural los humedales generan metano. Pero en los humedales costeros, la salinidad inhibe la producción de metano y esta producción de metano es reemplazada por una reducción de sulfatos que hace, ¿ya?, que el metano no aparezca, cosa que sí ocurre en los humedales de agua dulce. En los humedales de agua dulce no existe ese mecanismo y hay que estar constantemente preocupado de la calidad del humedal para que éste pueda funcionar de buena forma. Por otro lado, ¿no es cierto?, también tenemos que la capacidad de secuestro depende de la edad del humedal, ¿ya? En realidad, cuando nosotros estamos hablando de que capturan carbón 2 a 4 veces más
que los bosques por unidad de área, estamos hablando de los humedales históricos, como se les llama, no de cualquier humedal. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar la degradación antrópica, donde tenemos que ver lo que es la escasez del agua. Sea escasez del agua porque la sacan o porque no llueve, ¿ya? Pero el resultado es que hay una baja en el nivel del agua. Y cuando hay una baja en el nivel del agua, el humedal se empieza a transformar en un sumidero de metano. Los bordes del humedal que se secan empiezan a emitir óxido nitroso. Y las partes más anóxicas de las cuencas donde esto ocurre empiezan a acumular metano. Entonces, ese es un problema para el secuestro de carbono. Por otro lado, esta misma escasez y baja en el nivel del agua, ¿no es cierto?, produce lo que se llama la intrusión salina, ¿ya? Esto es, al haber muy poco caudal bajando por el curso de agua, la presión del mar es mayor, más aún con el aumento del nivel del mar, y comienza a entrar tierra adentro, salinizando todo lo que encuentra a su paso. ¿Ya? Además, ¿no es cierto?, tenemos que, con el aumento del nivel del mar, ¿ya?, lo que ocurre es que los humedales están empezando a inundarse, y al inundarse permanentemente van a terminar desapareciendo, y la productividad de los lugares va a comenzar a bajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tuviéramos un suplemento constante de sedimentos, ¿ya?, que pudieran emparejar la subida del nivel del mar, nosotros podríamos tener humedales mucho más grandes y mucho más productivos. ¿Ya? El problema es que para que esto ocurra, la línea de costa retrocede. Y si la línea de costa se encuentra con defensas costeras o con construcciones, esto no puede ocurrir y el humedal va a terminar desapareciendo. ¿Ya? Por otro lado, el aumento de la temperatura del mar, desgraciadamente, inhibe la capacidad de inhibición de producción de metano que tienen los humedales costeros. Y esto ya está ocurriendo. Por lo tanto, eso también influye en lo que es el secuestro de carbono. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos la entrada de nutrientes, donde lo que ocurre es todo lo contrario a lo que nosotros necesitamos. La entrada de nutrientes son grandes cantidades de golpes, grandes descomposiciones, grandes problemas. Nosotros para el secuestro de carbono lo que necesitamos es que esto sea lo más lento posible. ¿Se fijan? Bueno, así todo, ¿no es cierto? Si nosotros vamos y tomamos un ejemplo, ¿ya?, de lo que se llama valor económico total en la valoración de servicio ecosistémico, y tal como lo podemos apreciar en la figura, ¿no es cierto?, incluye todos los valores, tanto de uso como de no uso, que puedan, ¿no es cierto?, asignarse a un humedal determinado. Y en este caso vamos a tomar un ejemplo, ¿ya?, de un estudio realizado en Vietnam, ¿ya?, donde se considera el valor económico total de un sistema de manglares, que son los sistemas más productivos que hay en el mundo en términos de secuestro de carbono. ¿Ya? Y ellos consideran pesquerías, control de erosión, secuestro de carbono y madera. Y después de eso, terminan con un valor medio por hectárea por año de $3.316 por hectárea por año. Con $3.316 por hectárea por año, una inmobiliaria se muere la risa y hace lo que quiere en el terreno. Esa es la triste realidad. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque resulta que Constanza y Folk hace 23 años atrás nos dijeron lo que teníamos que hacer, y hasta el día de hoy, no lo hemos hecho. Por otro lado, ¿no es cierto?, de los 40.000 humedales que tenemos en Chile, hay 33.906 que tienen menos de 10 hectáreas.
10 hectáreas o menos. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros vamos a buscar valores numéricos para este tipo de situaciones, en términos de valores, valoración de servicios ecosistémicos, probablemente las cantidades no van a dar. ¿Ya? De hecho, el ejemplo que acabamos de ver eran 188.000 hectáreas. ¿Ya? Además, si vemos los gráficos que tenemos acá adelante, vamos a ver que en la zona centro-sur del país, que es donde está la mayor presión antrópica, que es donde está la mayor vulnerabilidad a cambio climático, por el tamaño de los humedales, esto no va a funcionar. ¿Se fijan? Y eso lo podemos asociar, ¿no es cierto?, de una u otra manera, con este estudio de Hanna et al. 2020, ¿ya? Donde ellos vieron qué era lo que pasaba, ¿no es cierto?, en términos de protección, en relación a áreas protegidas, y cuánto tendríamos que proteger para poder disminuir la extensión, digamos, a nivel mundial en términos de distintos escenarios de cambio climático. Si vemos acá RCP 2.6, ¿no es cierto?, es un escenario utópico. ¿Ya? Si queremos ser realistas, tenemos que ponernos en un RPC 8.5, donde el 50% de las áreas protegidas del mundo, o sea, donde necesitaríamos, ¿no es cierto?, el 50% protegido para disminuir el riesgo entre un 62 y un 76%. O sea, eso significa en términos prácticos cerrar la mitad del mundo para proteger. Eso no es eficiente ni nos conduce a ninguna parte. Lo que necesitamos es aprender a vivir con la naturaleza. Vivir como parte de la naturaleza, no mirándola desde afuera. Bueno, ¿qué es lo que nos queda, no es cierto?, si efectivamente esto de los servicios ecosistémicos no es tan maravilloso como nosotros lo hemos visto, por lo menos en las condiciones en las cuales está ahora. ¿Ya? En ese sentido tenemos el ecoturismo. ¿Ya? Primero que nada, para conservar hay que conocer. Eso hace poco tiempo atrás, no muchos lo tenían claro. Hoy día la mayoría de la gente lo tiene claro. Si nosotros no conocemos lo que hay, jamás lo vamos a conservar. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el que genere dinero un área determinada es un incentivo para su protección. Por lo tanto, el ecoturismo en general, ¿no es cierto?, puede proporcionar una buena avenida para poder poner en valor estas áreas de las que estamos hablando. Y en ese sentido, en términos particulares, ¿no es cierto?, la observación de aves aparece como una actividad muy prometedora desde este punto de vista. ¿Ya? En ese sentido, también tenemos que mencionar que los observadores de aves, los duros, digamos los que hacen su lista durante toda la vida, son los primeros en abrir mercados turísticos internacionales. Por lo tanto, también son atractivos de esa perspectiva. Ernesto, también tenemos 2 minutitos más. Oh, ya, perfecto. Tenemos, ¿no es cierto?, para poder realizar esto, tenemos que tener un mercado. Bueno, el mercado está. Aquí está la industria turística. Es un mercado europeo, norteamericano. Fundamentalmente hay 3 millones de viajes internacionales por año para ir a ver aves. ¿Ya? Esto crece anualmente y las cantidades de plata que se gastan son bastante grandes. Más importantemente para nosotros, ¿ya?, que la plata puede ser el perfil del observador. ¿Ya? Son personas altamente educadas, con ingresos anuales altos, de edad mediana o mayor, son ligeramente más mujeres que hombres, usualmente viajan solo o con compañeros, no viajan en grupo, ¿ya? Y por lo general permanecen hartos días en los lugares donde están. Tenemos los observadores duros, que son los que se preocupan de hacer su lista durante toda la vida. Tenemos los entusiastas, que son aquellos que les gusta la naturaleza, que no van a ir probablemente específicamente a un lugar muy complicado, pero si está ahí, lo van a tomar y tienen buenas características. Y tenemos, ¿no es cierto?, los ecoturistas en general, que no van a ir a ver aves, pero si ellos van pasando por un lugar y el humedal está ahí y lo ofrece, se van a bajar y lo van a tomar. ¿Perfecto? Eso es. Bueno, a manera de conclusiones, ¿no es cierto?, podemos decir que se necesita contar con un valor económico para los humedales que sea competitivo frente al valor de otros usos alternativos del territorio. Para esto se cuenta con la valoración de los servicios ecosistémicos, pero en muchos casos no van a ser suficientes si no se consideran los servicios culturales.
El ecoturismo en general y la observación de aves en particular pueden ayudar a poner en valor los humedales con mínimo impacto ambiental. Y finalmente, para terminar, los voy a dejar con esta reflexión que hizo John Armour de la NOAA en una conferencia internacional sobre áreas marinas protegidas que hubo hace unos años en el norte del país. ¿Ya? Y él nos dijo, no es posible construir muros y mantener a la gente afuera, sino más bien se necesita un entendimiento común. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos, Ernesto, su excelente presentación. Te tomaste unos minutitos más, así que no vamos a poder hacerte algunas preguntas directamente, pero vamos a dejarte para el panel de preguntas al final. Y ahí vamos a tener, los invito a los asistentes que por favor hagan preguntas a Ernesto. Ernesto tiene mucha experiencia en esto. Es un tema que la verdad en los últimos años ha tomado mucho valor, es el valorizar justamente estos ecosistemas. Claramente hay barreras hoy día en términos políticos, sociales, económicos que impiden que estos lugares todavía tengan la valorización que se merecen, pero estamos en esa línea. Así que, Ernesto, te esperamos a la mesa redonda para que te sumes y podamos conversar un ratito más contigo. Bueno, no hay problema, muchas gracias. Te pido que dejes de compartir tu presentación, por favor. Ya. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar entonces el programa de hoy día. Bueno, reiterar los agradecimientos a Ernesto Ortiz, colaborador de la Fundación Kennedy.